Y empezamos. En la última clase, si mal no recuerdo, estábamos en eso, si mal no recuerdo. Habíamos estado viendo algunos numeritos, ¿no es cierto? Y habíamos alcanzado a llegar hasta este ejemplo. No, ni eso lo habíamos visto. Habíamos explicado simplemente, ¿no es cierto?, cómo se obtenían las ecuaciones de estimación. ¿No es así? Esto es lo que habíamos estado explicando en la clase anterior. Aquí hay unos pasos de cálculo, ¿no es cierto? Y habíamos empezado a ver este ejercicio. ¿Se ve la diapo, la presentación? Sí. Bueno, esta cuestión, ¿no es cierto?, es una... esto es aquí había un modelito simplemente, ¿no es cierto?, en que nosotros entregábamos algunos datos a priori, ¿no es cierto?, y pedíamos, ¿no es cierto?, determinar los parámetros del modelo e interpretar, ¿ok? Vale la pena, ¿no es cierto?, echarle una miradita al modelo, a la idea que hay detrás de esto, ¿no es cierto?, porque permite, ¿no es cierto?, qué sé yo, usar un poco las ecuaciones, ¿no es cierto?, que habíamos dado. Fíjate que nosotros, yo necesito darles la lista de datos. Si ustedes se dan cuenta acá, lo que yo les entregué, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, los números, ¿okay? Los números, los resultados finales. Esta es un poco la forma en que se hacía la antigua los cálculos de regresiones, ¿ok? Si ustedes se fijan, los datos que se les entrega, ¿no es cierto?, es la sumatoria de los m sub t. Es decir, ¿no es cierto?, aquí tengo la sumatoria de las cantidades de dinero, ¿no es cierto?, a lo largo de un periodo de 63 a 72, 10 años, ¿ok? Aquí tengo la sumatoria de los m sub t. Aquí tengo la sumatoria de los m sub t al cuadrado, y aquí tengo la sumatoria, ¿no es cierto?, del ingreso también al cuadrado. Después tengo la sumatoria de los m por i, es decir, la cantidad de dinero por la cantidad, por la renta disponible, por la renta en el país. Y aquí tengo la sumatoria de los I sub t, es decir, la suma de todos los ingresos que hubo anualmente. Con esos datos, ¿no es cierto?, yo puedo establecer, puedo calcular, ¿no es cierto?, mi modelo de regresión. Ahí está. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que yo estoy haciendo es, de nuevo, volver un poco a un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Bueno, ahí tengo los resultados. Tan simple como eso. ¿Ok? Resolvemos el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Y sigue llegando gente atrasada. Y con eso tenemos, ¿no es cierto?, entonces nuestra función de regresión. ¿Ok? Nuestra ecuación de regresión. Quizás más que el cálculo, ¿no es cierto?, porque el cálculo es fácil, ¿no es cierto?, no tiene mayores dificultades. Lo que más interesa, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto?, yo diría es una interpretación correcta de los resultados. ¿Ok? Y eso es un poco lo que viene ahora. ¿Qué significa eso? Es como raro, ¿no es cierto? O sea, pero eso es esto es la lectura literal, ¿no es cierto?, de los resultados de los coeficientes de regresión. Dice, un coeficiente de intercepción de 1.168 y algo, ¿no es cierto? Significa que el ingreso del país será de 1,16815 millones de unidades monetarias cuando la cantidad de dinero sea cero. Eso es el intercepto, ¿no es cierto? El intercepto, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto?, no tiene sentido. No tiene sentido como en muchas otras cosas, ¿no es cierto?, cuando hacemos cálculos, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, los coeficientes de regresión, ¿no es cierto?, o las ecuaciones matemáticas, ¿no es cierto?, nos hacen pensar cosas que podrían ser bastante extrañas. ¿Cómo vamos a tener una medición del ingreso, ¿no es cierto?, sin dinero? ¿Se puede hacer eso? La verdad es que no, ¿no es cierto? En realidad el intercepto no tiene un sentido económico. Hay que recordar, ¿no es cierto?, de que lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, es que estamos trabajando con expresiones lineales, ¿no es cierto?, que puede ser producto, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de un análisis, ¿no es cierto?, en el margen simplemente, ¿ok? En un margen de 10 años, de hecho,
¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, muchas ecuaciones de regresión, ¿no es cierto?, pueden mostrar resultados raros, ¿ok? O difíciles de interpretar, ¿no es cierto?, literalmente, ¿ok? Es simplemente un intercepto. Lo que tenemos que entender, ¿no es cierto?, es que ese intercepto, ¿no es cierto?, está dado para la base de datos que tenemos, es decir, para el periodo de tiempo que tenemos, ¿ok? Una pendiente de 1,7155, ¿no es cierto?, implica que por cada variación de una unidad en la cantidad de dinero, el ingreso del país variará en 1,7155 millones de unidades monetarias. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo esto, ¿no es cierto?, es que el coeficiente beta 2 es un coeficiente marginal. Es decir, ¿no es cierto?, dado que tenemos una serie de parámetros, ¿no es cierto?, en el margen, ¿no es cierto?, la primera derivada, ¿no es cierto?, si se quiere, del ingreso respecto del dinero, ¿no es cierto?, nos da ese coeficiente. Es lo que cambia en el margen. Esto es súper importante, ¿no es cierto?, cuando veamos regresión múltiple, ¿no es cierto?, porque en la práctica, cada parámetro, ¿no es cierto?, representa exactamente eso, un cambio marginal, ¿no es cierto?, suponiendo que todos los demás parámetros están constantes. ¿Ok? En algún sentido, tendremos que interpretar esto, ¿no es cierto?, como un cambio independiente de las demás variables. ¿Ok? En algunos casos esa independencia no se verifica, ¿no es cierto?, por supuesto, pero eso ya es econometría un poco más avanzada, pero ese es el punto. Lo que interesa a este punto, ¿no es cierto?, es que lo que está midiendo el coeficiente beta 2, ¿no es cierto?, nos está diciendo, mira, con esa pendiente, ¿no es cierto?, significa que si cambia el ingreso, esa pura variable, ¿no es cierto?, si cambia la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, en una unidad monetaria, ¿no es cierto?, significa que el ingreso va a cambiar en un coeficiente, ¿no es cierto?, que es el beta 2. ¿Ok? Eso me interesa que quede claro, porque en la práctica, ¿no es cierto?, bueno, ya lo vamos a ir reforzando esta idea, ¿no es cierto?, pero ese es el punto, esa es la forma en que se entiende ese coeficiente. Aquí tenemos otro caso, ¿ok? Aquí lo que están pidiendo es determinar la correcta especificación del modelo y encontrar los parámetros e interpretar. Este ejercicio, si quieren, lo podemos ver más adelante de nuevo, ¿no es cierto?, en la parte del foro, si les parece. ¿Ok? Esto requiere algo de economía, ¿no es cierto?, que me imagino que lo saben, ¿no es cierto? Lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es más bien, ¿no es cierto?, ir desde el modelo hasta la especificación. Este ejercicio, ¿no es cierto?, está, ¿cómo se llama?, está hecho con detalle. Mira, ahí está. Este es el cálculo de la antigua, ¿ok? Esto que está acá. Aquí lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, fíjate, ¿no es cierto?, lo que hemos estado haciendo en cada columna, ¿no es cierto?, hemos ido copiando los datos. Aquí tenemos nuestra variable dependiente, ¿no es cierto?, que es el precio de las acciones. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la inflación, ¿no es cierto?, en esta otra columna. Tenemos las sumas abajo, o sea, aquí tengo la sumatoria de los Y sub I, la sumatoria de los X sub I. Después tengo la suma de las desviaciones respecto a la media, o sea, las desviaciones respecto a la media, y después la suma, que por supuesto tiene que ser cero, ¿no es así? Lo mismo pasa con las desviaciones respecto a la media de los X sub I. Lo que tengo acá, ¿no es cierto?, ahora es, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, es la covarianza. Lo que tengo es la multiplicación de las desviaciones respecto a la media de Y por la multiplicación de las desviaciones respecto a la media de X. Y acá tengo, ¿no es cierto?, los X sub I al cuadrado como diferencia respecto a la media. Este es otro camino, si ustedes se dan cuenta. Con esta ecuación lo que yo calculo es directamente el beta 2, si se quiere. ¿Ok? Como ya sabemos, ¿no es cierto?, que una vez que tenemos el beta 2, ¿no es cierto?, es simplemente cambiar, para calcular el beta 1, el coeficiente de posición, ¿no es cierto?, es simplemente reemplazar el valor de beta 2, ¿no es cierto?, y poner las medias, ¿no es cierto?, de Y y de X, ¿no es cierto?, y con eso despejamos el beta 1, ¿no es cierto? Este es un camino alternativo para el cálculo de los coeficientes de regresión. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, muchachos? Bueno, vamos a ver con más detalle. Aquí están los cálculos hechos, ¿no es cierto? Una lata, ¿no es cierto? Lo que me interesa, ¿no es cierto?, en esta clase es avanzar en este punto, en especificar bien los supuestos. Como les había comentado antes, ¿no es cierto?, en los modelos de regresión lineal hay varias maneras de aproximarse al modelo de regresión lineal. Uno es el método de máxima verosimilitud, ¿no es cierto?, donde todos estos supuestos importan nada, ¿ok? Pero en mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos haciendo simplemente es una
es un modelo de minimización de errores, simplemente eso. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, para que ese supuesto, para que ese método sea válido, ¿no es cierto?, tenemos que establecer algunos supuestos. ¿Ok? Y los supuestos, ¿no es cierto?, que tenemos para ese caso, ¿no es cierto?, son los que están acá. Y los vamos a ir contando, ¿no es cierto?, con cierto detalle, ¿no es cierto?, un poco para que se entienda la explicación principalmente, ¿no es cierto?, de por qué estamos haciendo estos supuestos. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, es este supuesto sobre la linealidad de los parámetros. Vamos a decir, ¿no es cierto?, el modelo de regresión lineal es lineal en los parámetros. La minimización de errores no funciona, ¿no es cierto?, cuando tenemos modelos no lineales. ¿Ok? No funciona simplemente, ¿no es cierto?, porque nosotros no podemos establecer un par de ecuaciones independientes para calcular los betas. ¿Ok? Nos van a quedar siempre ecuaciones dependientes unas de otras. Y eso se transforma en un problema muy grave. ¿Ok? Este segundo punto, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que habíamos dicho también al principio. Dijimos, los valores que toma el regresor X son considerados fijos en muestreos repetidos. Más técnicamente, ¿no es cierto?, X no es estocástica. O sea, esto lleva a confusiones a veces, ¿no es cierto?, porque no es raro que se desconfíe de los datos. ¿Ok? Entonces, alguien podría decir, oye, pucha, el modelo, ¿no es cierto?, puede estar sujeto a errores, ¿no es cierto?, porque los datos no son muy confiables. Ese error, ¿no es cierto?, a priori, ¿no es cierto?, no tenemos cómo calcularlo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos datos, ¿no es cierto?, que son poco confiables, ¿no es cierto?, no tenemos manera de, por lo menos en este nivel, de controlar ese tipo de errores. Es súper importante, ¿no es cierto?, tener claridad sobre eso. Los errores que nosotros vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, porque todos estos son estadísticos a todo esto, son errores de estimación, ¿no es cierto?, dado por la variabilidad que tiene la muestra. Basado en la variabilidad de la muestra. Pero no están incorporados los errores que nosotros podamos cometer, por ejemplo, en la cuantificación de los datos de las variables independientes. ¿Ok? Es decir, ahora mismo, ¿no es cierto?, hay una tremenda discusión sobre la calidad de los datos, ¿no es cierto?, sobre el coronavirus. ¿Ok? Recién acabo de escuchar al ministro Mañalich diciendo, mire, en la Universidad de Johns Hopkins no dudan de la calidad de los datos chilenos. Entonces, todos los cálculos que uno haga respecto de, qué sé yo, de la progresión o lo que esté pasando, ¿no es cierto?, con el coronavirus, por ejemplo, en Perú, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer inferencia estadística a partir de esos datos. El problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que los datos no son muy confiables. ¿Ok? Y esa falta de confidencialidad en los datos ¿cómo se llama?, qué sé yo, de Perú, por ejemplo, no se refleja en los errores estándares y las medidas de estimación que nosotros podamos tener respecto de los datos que ya tenemos. ¿Ok? El error de los datos no se refleja en los estadísticos de las regresiones que nosotros tenemos. ¿Ok? Para eso hay técnicas específicas, ¿no es cierto?, que nos permiten incorporar los errores de medición, los sesgos de medición y otras cosas más. ¿Ok? Esto también lo podríamos conversar más rato si quieren, porque esta cuestión no es tan trivial como a ustedes les puede parecer. Les voy a contar un par de ejemplos, probablemente, ¿no es cierto? A lo mejor lo vamos a dejar para el rato, ¿no es cierto?, en que estamos de conversación. Entonces, supuesto 2, X estocástico. Esto lo vamos a dejar para comentarlo en la sección de foro. ¿Ok? El valor medio promedio de Musubi es igual a 0. Bueno, eso, ¿no es cierto?, es lo que nos está diciendo eso, ¿no es cierto?, es que los errores de estimación, ¿no es cierto?, el error de, no es de estimación, ojo, el Musubi, ¿no es cierto?, es el verdadero error. ¿Ok? Nosotros dijimos, mira, en los modelos que nosotros construimos, ¿no es cierto?, suponemos que la naturaleza agrega un componente estocástico a las mediciones, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. ¿Ok? Por un montón de razones que explicamos antes. Dijimos, mira, que si yo, la naturaleza misma, ¿no es cierto?, está sujeto a, que si yo, a los teóricos del caos, se entretendría muchísimo diciendo cosas como esa. El punto es, ¿no es cierto?, que nosotros estamos suponiendo que nuestro modelo captura en esencia, ¿no es cierto?, el comportamiento que estamos tratando de medir. Y por lo tanto, la verdad verdadera, ¿no es cierto?, tiene errores en promedio 0. ¿Ok? En economía eso requiere algunos supuestos, ¿ok? Eficiencia de mercado y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto? Pero en general eso es un buen supuesto, ¿no es cierto?,
pensar que la economía, que los agentes económicos, ¿no es cierto?, en promedio no se equivocan. Es un buen supuesto, supone eficiencia de los mercados. ¿Estamos claritos? Ah, pueden dudar de eso, en todo caso, pero eso es. ¿Ok? El supuesto 4. El supuesto 4 es un poquito más fuerte, ¿no es cierto? Pero introduce un término, ¿no es cierto?, que lo vamos a ocupar más adelante. El término es homocedasticidad. Homocedasticidad, ¿no es cierto?, significa que la varianza es constante de Mosubi. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que si nosotros tenemos el comportamiento de alguna variable económica, ¿no es cierto?, la varianza, ¿no es cierto?, de los errores es constante. ¿Ok? Y esa cuestión nos sirve para inferir un montón de cosas extrañas. Esto también lo podemos discutir también en la parte, en la parte del foro, ¿no es cierto? El supuesto de homocedasticidad, ¿no es cierto?, es más que un supuesto de comportamiento. En realidad, ¿no es cierto?, si nosotros incorporamos, si nosotros violamos este supuesto, ¿no es cierto?, deberíamos mirar con más detalle, ¿no es cierto?, el modelo, porque puede haber algo que nos, que nos haya cambiado. Es decir, puede que tengamos un problema teórico. Dicho de otra manera, digámoslo con un ejemplo. Hacia el año 2000, ¿no es cierto?, por ejemplo, se observó que desde el año 2000 para adelante, ¿no es cierto?, la variabilidad del tipo de cambio varía muchísimo. El nivel promedio, ¿no es cierto?, está dentro del rango esperado, ¿ok? Es decir, no hay un cambio muy significativo, ¿no es cierto?, de lo que uno esperaría del tipo de cambio en promedio entre el año, no sé, entre el año 90 y el 2020. Pero la variabilidad, ¿no es cierto?, que se observa a partir del año 2000 para adelante es muchísimo mayor que la que había antes. El tipo de cambio, ¿no es cierto?, cambia muchísimo, ¿no es cierto?, cuando viene. A ver, hagámoslo con bonito para ver si se entiende eso. Que también podríamos verlo con los datos del Banco Central, pero vamos a mostrarlo con un monito. Lo vamos a mostrar con la pizarra, ¿no es cierto? Es decir, un mono simplemente a mano alzada, ¿no es cierto?, diciendo, mira, si nosotros tenemos un eje de tiempo, ¿no es cierto?, pensemos que si yo, como este, ¿no es cierto?, y digamos que aquí tenemos el año 1990, y aquí tenemos el 2020. Nosotros observaríamos, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio, ¿no es cierto?, tiene un comportamiento como esto. A ver, espérate, antes que eso, ¿no es cierto?, digamos que aquí está el año 2000, por ejemplo. Ahí está el año 2000, ¿no es cierto? ¿Ok? Digamos que ahí está el año 2000. ¿Qué es lo que uno mira en los datos, ¿no es cierto?, cuando va a los datos del Banco Central, por ejemplo? Se va a encontrar, ¿no es cierto?, con que el tipo de cambio, ¿no es cierto?, tiene, no sé, una variación, tiene un comportamiento de este tipo. ¿Ok? Hay algunos periodos medio feos, ¿no es cierto?, que sé yo, la crisis asiática, que sé yo qué, ¿no es cierto?, pero digamos que es una cosa como esta. Y de aquí para adelante empezamos a observar algo como esto. Algo como eso. Aquí se está incumpliendo este supuesto, ¿no es cierto?, de homocedasticidad. Está más que claro, ¿no es cierto?, que la varianza desde aquí para adelante, ¿no es cierto?, es mucho mayor que la que había antes. ¿No es así? Es bastante evidente eso, ¿no es cierto?, de que la varianza, ¿no es cierto?, la variabilidad del tipo de cambio de aquí para adelante, ¿no es cierto?, se hace muchísimo más amplia, ¿no es cierto?, que lo que había hasta antes del año 2000. Uno dirá, bueno, mala suerte, ¿no es cierto? O sea, si los valores promedios están dentro de una tendencia esperada, ¿no es cierto? Dibujemos la tendencia esperada, por ejemplo, uno podría decir, mira, la tendencia, ¿no es cierto?, que uno esperaría, ¿no es cierto?, para el tipo de cambio, anda algo como esto, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Se mantiene dentro de la tendencia, pero la varianza cambia muchísimo acá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué pasó esto? Uno dirá, bueno, no es importante, ¿no es cierto? Si es que uno puede más o menos establecer la tendencia de equilibrio a largo plazo, ¿no es cierto? Uno podría decir que a lo mejor no es tan importante este asunto. Pero tiene consecuencias económicas importantes. Hoy día, ¿no es cierto?, que si yo, cualquier actividad económica, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el dólar, es decir, casi todas las actividades exportadoras e importadoras, ¿no es cierto?, están sometidas a un riesgo mucho mayor. ¿No es así? Si tú eres un importador, por ejemplo, ¿no es cierto?,
tienes menos certeza, ¿no es cierto?, más riesgo de observar un tipo de cambio inconveniente, ¿no es cierto?, en un plazo determinado, ¿no es cierto? O sea, desde el año 2000 para adelante, ¿no es cierto?, uno puede esperar variaciones, qué sé yo, del 10-15%, ¿no es cierto?, en unos pocos meses simplemente, ¿ok? Antes que eso, ¿no es cierto?, variaciones del 5%, ¿no es cierto?, eran muy excepcionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos pensando que hay un mayor riesgo. A ver, ya, entonces aquí se puso un poquito más, si se quiere, un poquito más desagradable, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto? ¿Y por qué puede estar ocurriendo una cosa como esta? Uno dirá, bueno, si sigue siendo aleatoria esta cosa, ¿no es cierto?, no hay mayor problema. No, ocurre, ¿no es cierto?, que el año 2000, ¿no es cierto?, en Chile se adoptó, ¿no es cierto?, una política de tipo de cambio flotante. Antes que eso, ¿no es cierto?, había una política de cambio, ¿no es cierto?, que era de flotación sucia, que se llamaba, ¿no es cierto?, es decir, el Banco Central intervenía en la cotización del tipo de cambio, ¿no es cierto?, y eso hacía que deliberadamente estas fluctuaciones del tipo de cambio fueran muy menores respecto al promedio, ¿ok? Desde el año 2000 para adelante, ¿no es cierto?, lo que se hizo, ¿no es cierto?, fue sacar el Banco Central de los equilibrios cambiarios, ¿no es cierto?, y lo que siguió ocurriendo de ahí para adelante, esto refleja simplemente los equilibrios de oferta y demanda de dólares en el mercado y nada más, sin intervención del Banco Central. Fíjense que lo que hay, ¿no es cierto?, entonces en este año es un cambio de política, un cambio estructural, si se quiere. ¿Okay? Bueno, ese es el problema con la homocedasticidad. Cuando uno observa heterocedasticidad, que es lo contrario de la homocedasticidad, ¿no es cierto?, entonces tenemos el problema, ¿no es cierto?, de que estamos frente a una situación en la cual, en la cual puede tener consecuencias importantes desde el punto de vista de la estimación de los modelos, pero además puede estar revelando, ¿no es cierto?, cambios importantes, ¿no es cierto?, en la estructura del modelo que estemos tratando de estimar. ¿Ok? Ese es el sentido que tiene la homocedasticidad. ¿Ok? Desde un punto de vista estadístico, ¿no es cierto?, la varianza constante, ¿no es cierto?, además nos permite hacer inferencia a partir de las varianzas muestrales. ¿Ok? Si yo tengo una varianza, ¿no es cierto?, que varía con los casos, digamos, si están ordenados a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, que si tenemos una varianza social o sub-T, ¿no es cierto?, en este caso, o si estamos en un corte transversal que está asociado a los sub-I, ¿no es cierto?, a los casos, ¿no es cierto?, entonces tenemos otro tipo de problemas, ¿no es cierto?, en que los cuales las estimaciones de confidencialidad, ¿no es cierto?, de los parámetros del modelo, entonces también vamos a tener problemas. Cualquier inferencia que nosotros hagamos a partir de la muestra, ¿no es cierto?, que es heterocedástica, ¿no es cierto?, va a tener problemas de sesgo, si se quiere. Vamos a estar exagerando o subestimando, ¿no es cierto?, la variabilidad de los parámetros y del modelo mismo. ¿Ok? ¿Está claro este punto, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Profe, Bien. entonces la variación del tipo de cambio se debió a una nueva política del Banco Central Sí, y no claro. con el año, sino que con el año así el año económico, se podría decir. Exactamente. Ese es un cambio, ¿no es cierto?, que es súper importante, ¿no es cierto? Ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué se hizo tamaña tontería? Bueno, esos son los años de finales de la crisis asiática que se llamó. La crisis asiática, ¿no es cierto?, mostró alguna evidencia bastante sólida, ¿no es cierto?, de que los países que tenían tipo de cambio libre, ¿no es cierto?, aguantaron mejor la crisis asiática, la crisis cambiaria. En la crisis asiática, ¿no es cierto?, qué sé yo, que, bueno, fue una crisis muy importante financiera a nivel internacional, ¿no es cierto?, los movimientos de flujo de capitales, ¿no es cierto?, tornaron muy inestable la situación de los países. El tipo de cambio, ¿no es cierto?, se elevó muchísimo. O sea, hoy día estamos escandalizados con un tipo de cambio de 800 pesos, ¿no es cierto? Bueno, en la crisis asiática también llegó a 800 pesos, pero eso ocurrió hace más de 20 años atrás. O sea, estamos pensando, ¿no es cierto?, en tipos de cambio muy drásticos, ¿no es cierto?, en algún minuto. Bueno, y lo que le ocurrió al Banco Central en esa época, ¿no es cierto?, fue que se volvió mono tratando de controlar el tipo de cambio. Y eso produjo una crisis financiera del Banco Central, nada menos. ¿Ok? Bueno, no resultó muy útil además tampoco las intervenciones del Banco Central. O sea, por más que el Banco Central botaba dólares para tratar de bajar el tipo de cambio, ¿no es cierto?, la verdad es que le fue bastante mal. ¿Ok? No logró mucho impacto. Eso produjo, ¿no es cierto?, que si yo si se quiere, muchas preguntas de los formuladores de política, bueno, que se hacen en una situación como esta, y bueno, la evidencia internacional mostró lo que les acabo de comentar.
Los países que no tenían regulación sobre el tipo de cambio, ¿no es cierto?, aguantaron mucho mejor la crisis asiática, ¿no es cierto?, porque simplemente el mercado marcó cuáles eran los precios de equilibrio del tipo de cambio, y eso no se tradujo en crisis fiscales, por ejemplo, o crisis de los bancos centrales. De hecho, a partir de ese año, ¿no es cierto?, casi todas las economías del mundo tienen tipo de cambio flotante, flotación libre, ¿no es cierto?, y en Chile, ¿no es cierto?, se cambió nada menos que la ley del Banco Central, es decir, al Banco Central se le quitó la función de estabilización de la moneda extranjera, nada menos. ¿Ok? ¿Estamos chanchos en eso, viejos? Entonces, ¿por qué la heteroaticidad, como no me acuerdo el nombre, es sesgada, se podría decir? No, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el caso, o sea, supongamos, por ejemplo, que si yo, que de hecho eso nos ocurre, vamos a ver en el ejemplo sobre los X no estocásticos, ¿no es cierto?, un caso, ¿no es cierto?, que se me está ocurriendo en este minuto que combina las dos cosas. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, cuando se violan estos supuestos, ¿no es cierto?, qué es lo que nos ocurre, por qué, cómo tenemos que combatir esos problemas, si es que tenemos que hacer algo con ellos, etcétera, ¿no es cierto? En el caso, ¿no es cierto?, que se viola el supuesto de homocedasticidad, ¿no es cierto?, vamos a ver con detalle, ¿no es cierto?, qué es lo que nos pasa, qué es lo que dónde influye la heterocedasticidad, ¿ok? Pero en principio es fácil imaginarlo. Me está saliendo una publicidad de Zoom, nada de cosas ya. Lo que te decía, me extrajo. Es fácil de adivinar, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Es decir, gran parte, ya lo estuvimos viendo antes, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, ¿no es cierto?, gran parte de los supuestos de las inferencias que se hacen en muestras, ¿no es cierto?, están asociados a los estimadores de la varianza. La verdad es que decíamos, mira, bueno, qué sé yo, una función normal, ¿no es cierto?, qué sé yo, que partido por el estimador de la desviación estándar, ¿no es cierto?, nos da una función de tal tipo, ¿no es cierto? Bueno, en esos casos, entonces, estábamos usando estimadores de la varianza, ¿no es cierto?, de la verdadera varianza a través de la varianza muestral. El problema, ¿no es cierto?, es que si la varianza del universo, del fenómeno, ¿no es cierto?, es decir, la verdadera varianza, ¿no es cierto?, no es constante, entonces está claro, ¿no es cierto?, que el estimador de la varianza, ¿no es cierto?, va a estar sesgado. ¿Te das cuenta? En algún sentido. Va a ser un promedio, algo, ¿no es cierto?, qué sé yo, algo que se nos va a ir perdiendo en el tiempo, ¿te das cuenta?, en la estimación. Eso lo digo como una cuestión más o menos obvia. Ya hemos utilizado estimadores de varianza, ¿no es cierto?, en otros casos, ¿no es así? Y por tanto, ¿no es cierto?, es fácil inferir, ¿no es cierto?, por dónde se nos van a producir problemas si es que este supuesto no se cumple. ¿Ok? Pero lo vamos a ver con más detalle más adelante, cuando veamos este problema de estimación en particular. ¿Ok? ¿Sí? El supuesto 5 dice, no existe autocorrelación entre los mu sub i. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Mira lo que estamos diciendo acá. Aquí lo estamos poniendo con ecuaciones. Estamos diciendo, mira, la covarianza entre mu sub i y mu sub j, equivalente a esto que está acá, ¿no es cierto?, es igual a 0. ¿Ok? Mu sub i y j, ¿no es cierto?, son errores de algún tiempo cualquiera, ¿no es cierto?, qué sé yo, de meses de distancia, de semanas, del día anterior, da lo mismo. ¿Ok? Lo que importa, ¿no es cierto?, en el caso de series de cortes transversales, ¿no es cierto?, qué sé yo, también se trata de covarianzas entre casos. ¿Ok? Ciertamente, ¿no es cierto?, que si cuando se trata de econometría espacial, ¿no es cierto?, lo que ustedes estuvieron viendo con Mónica en alguna oportunidad, me imagino, también les hablaron de covarianzas espaciales, ¿no es cierto?, de correlaciones espaciales. ¿Ok? Bien, en estos modelos, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que los errores no están correlacionados, los errores de estimación. Bueno, y de nuevo, ¿no es cierto?, lo que implícitamente estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que los errores, entonces, son errores estocásticos, no son errores sistemáticos. ¿Ok? O sea, lo que está quedando como error, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto, es que se trata, ¿no es cierto?, de un error aleatorio. ¿Ok? Es un ruido blanco, ahí tiene un montón de nombres, ¿no es cierto?, un random walk, ¿no es cierto?, qué sé yo, algunos tipos le llaman random walk. Random walk, ¿no es cierto?, es como el camino del curado. Los curados caminan, ¿no es cierto?, que como tambaleándose para los lados, ¿no es cierto?, de manera aleatoria, ¿no es así? No hay curados que se vayan, bueno, sí hay curados que se cargan para los postes, digamos. pero digamos, ¿no es cierto?, el camino aleatorio, ¿no es cierto?, no hay relación entre un paso y el otro. ¿Ok? Si usted tiene una moneda al aire, ¿no es cierto?, si le salió cara,
eso no significa que la siguiente vaya a ser cara, y tampoco significa que vaya a ser sello. No hay correlación. ¿Ok? Si ustedes tienen un dado, ¿no es cierto?, y le sale un 1, eso no significa nada en el siguiente lanzamiento del dado. Con eso ya está más o menos claro incluso cuál es el problema que se nos puede producir acá. Si nosotros encontramos correlación entre los errores, ¿no es así? Significa, ¿no es cierto?, que hay algo raro con el modelo de nuevo. ¿Ok? Si ocurre, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que en el lanzamiento del dado, por decirte algo, que no es exactamente el error, es un caso. ¿Ok? Pero supongamos que es eso, que es parecido a lo que estamos diciendo. Si a ustedes les salen, qué sé yo, de a 3, unos seguidos en el lanzamiento de un dado, es porque el dado no es precisamente un buen dado, digamos. ¿Ok? Es raro, ¿no es cierto? Cuando nosotros, si yo lanzamos una moneda y siempre me sale cara, podemos sospechar de que la moneda tiene algún problemilla, digamos. ¿No es así? No es precisamente una gran moneda. ¿Ok? Lo mismo ocurre con los errores. ¿Ok? Cuando nuestros errores de estimación, ¿no es cierto?, empiezan a seguir patrones sistemáticas, significa, ¿no es cierto?, directamente, ¿no es cierto?, de que hay alguna variable, ¿no es cierto?, que nosotros no hemos considerado en el modelo y que está produciendo comportamientos sistemáticos, ¿ok? O sea, es una variable que habría que incorporar en el modelo eventualmente, ¿no es cierto?, porque nos está produciendo un problema, ¿no es cierto?, de interpretación de los modelos, ¿ok? Subestimación o sobreestimación. No es solo problema de variables, puede ser también un problema de especificación, muchachos. ¿Ok? Hay muchísimos casos, ¿no es cierto?, en los cuales los modelos entregan predicciones sesgadas, ¿no es cierto?, porque se está usando una especificación funcional, ¿no es cierto?, que es incorrecta. ¿Ok? Y la estimación funcional incorrecta, ¿no es cierto?, puede producir errores sistemáticos de estimación. ¿Ok? Bueno, a ver, en ese punto tal vez valga la pena aclararlo, quizás lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, tiene cierto sentido que lo veamos de nuevo también con un monito aparte. ¿Hacemos monito aparte? Hagamos monito aparte. Mira, vamos a la pizarra de nuevo. Borremos este monito. Habíamos dicho en clases anteriores, ¿no es cierto?, que las funciones de demanda, ¿no es cierto?, no eran lineales, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que las funciones de demanda no son lineales, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros teníamos cierto supuesto de comportamiento de los consumidores, que la utilidad marginal decreciente, que un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? Sabemos que las funciones de demanda no son lineales. Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos datos. ¿Ok? Supongamos que tenemos datos, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, de una demanda cualquiera, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos un datito por ahí, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Y llegámosle más hartos datitos. ¿Les tinca? No, ni tanto, porque me aburre estar haciendo crucecitas aquí, ¿no es cierto? Pero digamos que tenemos esos datitos de una función de demanda. ¿Ok? Y ahora supongamos, ¿no es cierto?, de que contratamos a un ingeniero comercial que no era muy pillo, que no le fue muy bien en econometría, ¿no es cierto? Y él va y estima una función de demanda que es lineal. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a este nene? Bueno, lo que va a ocurrir acá, ¿no es cierto?, es que él va a buscar un error mínimo, ¿no es cierto?, pero con una línea recta. Y la línea recta, ¿no es cierto?, les va a mostrar algo como eso. ¿Cierto? No hay problema en eso, ¿no es cierto? Mira lo que ocurre con nuestros errores de estimación. Mira lo que nos ocurre con los errores de estimación. Supongamos que acá vamos a graficar, ¿no es cierto?, entonces, los errores de estimación. Sabemos que están en torno al cero, ¿no es cierto? Eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces digamos que aquí está nuestro cero. Y aquí grafiquemos los errores de estimación, si les tinca. ¿No es así? O sea, aquí en este punto, aquí tenemos un error que es positivo, por ahí, ¿no es cierto? O sea, si yo bajo esta línea acá, ¿no es cierto? Y yo grafico el error aquí, ¿no es así? Acá, lo mismo, ¿no es cierto? Y me queda el error como por acá. Y acá tengo otro error que está por acá. Y acá tengo otro error por acá. Y acá tengo otro error por acá. Y otro por acá. Y otro por acá.
y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y acá tengo otro por acá, y tengo otro por acá, otro por acá, y otro por acá. Fíjate cómo me quedó la línea de los errores. Si yo junto estos errores, ¿no es cierto? Mira lo que me queda. Eso es un error sistemático. ¿Ok? Yo puedo ver, ¿no es cierto?, que hay una cierta relación, ¿no es cierto?, entre los errores. ¿Ok? En este caso puntual, ¿no es cierto?, lo que yo hice que fue dibujé unos puntitos, ¿no es cierto?, que estaban más o menos en la forma de una parábola, si se quiere, ¿no es cierto?, o una función exponencial, logarítmica, lo que sea, ¿no es cierto?, y le superpuse una línea recta. Y eso es lo que me generó, ¿no es cierto?, esta forma rara, ¿no es cierto?, de los errores. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, que estamos subestimando tramos y sobreestimando otros en la muestra. No podemos estar seguros, ¿no es cierto?, sobre lo que estamos haciendo. ¿No es así? Aquí tenemos un comportamiento sistemático. Y este comportamiento sistemático, ¿no es cierto?, nos alerta por lo menos de dos cosas. ¿Ok? Uno, un problema de especificación, ¿no es cierto?, funcional, como este. Yo hice una regresión, ¿no es cierto?, con datos en valores, ¿no es cierto?, directos. Hice una estimación lineal, ¿no es cierto?, respecto de parámetros, ¿no es cierto?, que no eran lineales. ¿Ok? O sea, coeficientes paramétricos que no eran lineales. Pero también podría decir, porque aquí a mí se me olvidó considerar otra variable, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto es una serie de tiempo, ¿no es cierto? Y aquí entre medio justo está el coronavirus. Bueno, la demanda por el bien va a haber disminuido, ¿no es cierto? Porque hay algo que no está considerado en el modelo de estimación, ¿no es cierto? Que hizo que esta cosa bajara durante un tramo largo. ¿Te das cuenta? Ese es el punto. Ese es el punto. Los errores que tienen alguna relación entre ellos, están correlacionados, ¿no es cierto?, revelan que tenemos problemas en la estimación. Problemas de orden paramétrico, ¿no es cierto?, qué sé yo, que nos faltan datos, ¿no es cierto?, que nos faltan variables relevantes en la estimación de lo que estamos estudiando, o bien de especificación funcional, ¿no es cierto?, en que simplemente estamos equivocados sobre la forma en que se relacionan las variables. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto, chanchitos? ¿Sí? Todo transparente y claro como el agua pura y cristalina del Mapocho. Bien, sigamos. Está claro el sentido que tiene este supuesto, ¿no es cierto? La autocorrelación, ¿no es cierto?, entonces nos produce problemas serios, ¿no es cierto? Y también vamos a ver más adelante qué es lo que nos ocurre cuando tenemos autocorrelación de errores. ¿Ok? Hay indicadores, ¿no es cierto?, que nos dicen, mira, hasta qué punto tenemos correlaciones en errores sucesivos, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver eso, el cálculo de esos numeritos, ¿no es cierto?, que nos permiten darnos cuenta, ¿no es cierto?, si estamos teniendo un problema de autocorrelación o no. ¿Ok? En particular, ¿no es cierto?, hay un coeficiente que es muy conocido, que sale en todos los paquetes estadísticos, ¿no es cierto?, que se conoce como el Durbin-Watson, que es un estadístico, ¿no es cierto?, que nos permite inferir si hay errores, si hay correlación, ¿no es cierto?, entre errores sucesivos. ¿Ok? Va por ahí un poco la cosa. ¿Ok? Por cierto, el Durbin, bueno, ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos autocorrelación vamos a volver sobre el tema. Aquí hay unos gráficos, ¿no es cierto?, que son un poco menos inteligentes que lo que les acabo de mostrar yo, ¿no es cierto? Aquí simplemente te estoy mostrando, ¿cierto? Fíjense los ejes que tengo acá. O sea, aquí tengo el mu sub i y el mu sub j, ¿no es cierto? Y tengo una nube de puntos como esa, ¿no es cierto? Y ahí tengo autocorrelación positiva. Tengo un mu sub i, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con esta cosa, ¿no es cierto? Mu sub i y mu sub j, ¿no es cierto? Y con coeficientes de autocorrelación, ¿no es cierto?, ordenados de esa manera, tengo autocorrelación negativa. Los errores, ¿no es cierto?, deberían tener una forma como esta, ¿ok? No deberían tener una forma predecible los errores, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, ¿no es cierto?, un caso en que no hay correlación, ¿no es cierto?, este es el error que nos gusta a nosotros, ¿ok? En principio. El supuesto 6, ¿no es cierto?, la covarianza, ¿no es cierto?, no hay covarianza entre mu sub i y x sub i, ¿ok? Ojo, atención, de aquí de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es de mu sub i, ¿no es cierto?, y un x sub i.
entre una de las variables, entre la variable independiente, ¿no es cierto?, y los errores. ¿Ok? Lo que vimos recién, la autocorrelación, ¿no es cierto?, se refiere a errores, ¿no es cierto?, sucesivos o pues, errores de cualquier tipo. Cuidado, a ver, vamos a hacer vamos a volver a la transparencia anterior, ¿no es cierto? Vamos a volver a esta, ¿no es cierto? Porque uno debería encontrar autocorrelación. De hecho, hay modelos que por construcción están autocorrelacionados. Cuidado con este punto. ¿Ok? Qué sé yo, a ver, en lo que se refiere a series de tiempo, ¿no es cierto? Uno se va a encontrar, ¿no es cierto?, con que existen ciertas tendencias, estacionalidades, ciclos, ¿no es cierto?, que hacen que las variables se muevan juntas, ¿ok? Y esperablemente los errores van a estar autocorrelacionados, ¿ok? Un ejemplo, estacionalidad, ¿no es cierto? Qué sé yo, no sé, todos los meses de diciembre, por ejemplo, qué sé yo, se produce un aumento explosivo de las ventas de regalos, ¿no es así? Porque viene la Pascua, obvio, ¿no es cierto? Bueno, si uno estima, qué sé yo, las ventas de, no sé, de celulares, por decirte algo, ¿no es cierto?, y lo asocia, qué sé yo, a variables como, qué sé yo, como el ingreso, como, qué sé yo, como el cambio tecnológico, como las variables que ustedes quieran, ¿no es cierto?, los precios, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con una explicación para el comportamiento de las ventas celulares, ¿no es cierto?, con ese tipo de variables. Pero se van a encontrar, ¿no es cierto?, con errores autocorrelacionados. Ustedes se van a estimar, se van a equivocar en la estimación, por debajo, ¿no es cierto?, en todos los diciembres. Va a haber correlación de errores en diciembres. ¿Ok? Eso es el caso de una serie de tiempo. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, ahí en ese caso, ¿no es cierto?, es que esa correlación sí es explicable, es razonable de incorporar. ¿Ok? Ese es un caso, ¿no es cierto?, en que nosotros hemos omitido una variable, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que es una variable relevante, ¿no es cierto?, para la explicación del comportamiento de los consumidores. ¿No es así? Y es que los gustos y preferencias cambian, ¿no es cierto?, en los meses de diciembre. En el mes de diciembre todo el mundo le da por comprar regalo. ¿Ok? No hay nada muy raro en ese asunto, ¿no es cierto? Eso es, de hecho, en realidad, eso no es un error, es una estacionalidad. Como eso hay muchísimas otras, que si yo no sé, pero en el verano aumenta las ventas de traje de baño. Obvio, hace calor, ¿no es así? La gente está de vacaciones. En invierno, en Santiago, aumenta la venta de paraguas. Acá no, porque acá no llueve tampoco, digamos, pero aquí aumenta las ventas de bufanda, pero a los ariqueños se les da frío. ¿Ok? ¿Estamos claros? Las estacionalidades existen, ¿no es cierto? Y se ven como autocorrelaciones entre errores que tienen más o menos la misma fecha en series de tiempo. ¿Ok? Eso lo puede ver, uno lo puede ver también en variables espaciales, ¿no es cierto? Y en cortes transversales. Tienen otra expresión. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, ustedes van a encontrar autocorrelación de errores, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes estiman la venta, no sé, de insecticidas, por decirte algo, van a encontrar correlación espacial entre la gente que vive en los valles. ¿Ok? En Arica, ¿no es cierto?, no hay mucho problema con los zancudos, por decirte algo, ¿no es cierto? Pero si ustedes viven en Utah, ¿no es cierto?, o en Azapa, se van a encontrar con que a la gente les gusta comprar mucho insecticida, ¿no es cierto? Porque hay problemas con los zancudos, con las moscas, qué sé yo qué. ¿Ok? Ahí van a encontrar autocorrelación espacial. ¿Ok? Y esa autocorrelación también es explicable, ¿no es cierto?, porque estamos cambiando la condición, ¿no es cierto?, que no está en un modelo general de demandas. ¿Ok? Que es la ruralidad, ¿no es cierto?, en la zona árida, ¿no es cierto?, que en general tiene problemas con mosquitos. ¿Estamos claros? Volvemos a preguntar. ¿Estamos claros con este asunto? ¿Sí? Un repaso en 2 líneas sobre autocorrelación. Es súper importante, por eso es que me detengo harto rato en este asunto. La autocorrelación significa, ¿no es cierto?, que nosotros no deberíamos tener errores sistemáticos porque se reflejarían en una autocorrelación de algún signo, positiva o negativa. ¿Ok? La autocorrelación revela que, uno, nos pueden estar faltando datos significativos en nuestras estimaciones. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, pues la temperatura ambiental, ¿no es cierto?, se trata, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la venta de traje de baño. No sé, pues la fecha, ¿no es cierto?, de la Pascua, ¿no es cierto?, se trata de la venta de celulares, por ejemplo. ¿Ok? Ahí tienen datos relevantes, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos estar omitiendo. ¿Ok? Y eso, ¿no es cierto?, si nosotros lo ignoramos, ¿no es cierto?, puede producirnos un problema raro, ¿no es cierto? Es decir, puede que haga que
nosotros debamos revisar un modelo, ¿no es cierto?, si encontramos autocorrelación. Tendríamos que revisarlo, ¿no es cierto?, examinar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, por qué está ocurriendo una cosa como esa. Y también podría revelar errores de especificación del modelo. ¿Ok? La especificación funcional de las relaciones, ¿no es cierto?, puede producir problemas de comportamiento autocorrelacionado también, y también debería hacernos revisar el modelo en este caso. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, la autocorrelación es una muy mala señal, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, de que puede nos hace de todas maneras revisar los modelos, ¿no es cierto?, que estamos estimando, revisar nuestra teoría. ¿Ok? Es en ese sentido, ¿no es cierto?, un problema mucho más fundamental que el problema que teníamos antes de homoelasticidad. ¿Ok? Sigamos. La cero covarianza entre mu sub i y x sub i. De nuevo, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo otra cosa más, ¿no es cierto? Es un problema un poco distinto. Y esto no es tan importante en el modelo de regresión lineal simple, ¿ok? O sea, porque en general, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a dar cuenta fácilmente, ¿no es cierto?, si tenemos alguna covarianza entre el error y la variable independiente, ¿ok? Y la variable independiente. Esto no es tan sencillo cuando hablamos de modelo de regresión lineal múltiple, ¿ok? Porque ahí no es tan obvio, ¿no es cierto?, que haya alguna relación entre el error y alguna de las variables explicativas, ¿ok? De nuevo, si nosotros tenemos un modelo como el modelo de consumo, ¿no es cierto?, en que hay una sola variable explicativa, el ingreso disponible, ¿no es cierto?, respecto al consumo, o que sigo los modelos que estuvimos viendo antes, ¿no es cierto?, es fácil darnos cuenta, ¿no es cierto?, en un gráfico, ¿no es cierto?, qué sé yo, si tenemos una relación entre los errores y la variable independiente, porque está graficada, ¿no es cierto? O sea, tenemos una variable por cada lado, ¿no es cierto? Lo mismo podría ocurrir, ¿no es cierto?, en el caso de que yo construyera una función de demanda, por ejemplo, que dependiera solo del precio. Si hay una relación entre el precio y el error, ¿no es cierto?, también me daría cuenta fácilmente, ¿ok? Pero sí, el modelo incorpora más variables, ¿no es cierto?, y hay correlación entre el error y algunas de las variables explicativas, algunas de las variables independientes, ¿no es cierto?, entonces esta relación no es tan evidente, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, ¿cuál es el problema que tenemos acá? De nuevo, ¿no es cierto?, tenemos un problema, ¿no es cierto?, con, ¿cómo se llama?, con un problema, ¿no es cierto?, de confidencialidad. De nuevo, las estimaciones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a hacer, recuerden ustedes, de los parámetros son basadas en la muestra. Y si la estimación, ¿no es cierto?, de la varianza está asociada a alguna de las variables, ¿no es cierto?, vamos a tener una estimación sesgada, de nuevo, ¿no es cierto?, de la varianza, de la verdadera, ¿no es cierto?, a partir de la muestra. ¿Ok? De nuevo, se nos ensucia, si se quiere, ¿no es cierto?, los estimadores muestrales. Si es que nosotros tenemos una varianza, un error que no es independiente ahora de una de las variables explicativas. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, aquí lo que estamos explicando, ¿no es cierto?, es que si el error es estocástico, no puede estar asociado a alguna de las variables. ¿Ok? Eso no tiene sentido. ¿Ok? Lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, lo que suponemos implícitamente con una teoría económica, ¿no es cierto?, es que lo demás, lo que hemos omitido, no tiene importancia, no tiene una relación causal predeterminable, ¿no es cierto?, en el modelo. Si no se cumple ese supuesto, significa, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una variable relevante, ¿no es cierto?, que no la estamos incorporando. ¿Ok? Vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no es cierto?, algunas cosas como esas. ¿Ok? De hecho, eso puede tener incluso un sentido económico, que también tiene sentido valorarlo. ¿Ok? Podríamos hacer un ejemplo también de este tema, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en la parte del foro, si les parece. ¿Hacemos un ejemplo de esto en el foro? Dejemos esto para el foro, supuesto 6. Covarianza igual a 0 entre mu sub i y x sub i. ¿Ok? Hecho. ¿Qué hora es? Ya, dejemos la clase hasta acá.
Dejemos la clase grabada hasta este punto. Estos otros dos puntos, ¿no es cierto?, de los puntos que siguen, ¿no es cierto?, los podemos ver en la próxima clase, ¿no es cierto?, no deberían ser mayor problema. De hecho, este supuesto 7, ¿no es cierto?, es simplemente un problema aritmético, si se quiere, ¿no es cierto?, pero lo vamos a ver con un poquito más de detalle en clase, ¿ok? Dejemos de grabar ahora y comentamos este par de cosillas que les dije recién, ¿ok? ¿Les parece? ¿Hay dudas sobre los supuestos que hemos visto hasta aquí? Hasta el supuesto 6. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Fantástico. Entonces, dejamos de grabar, ¿no es cierto? Y vamos al foro.